Un seguidor del canal, Miguel Juárez de Pinto, me pide que hable del Barolo. Decir Barolo es una de las regiones productoras de vino más prestigiosas del mundo y sin duda la región productora de los vinos más selectos, caros, nobles y de calidad reconocida de Italia. Barolo es decir también Nebbiolo, que es la uva reina. Todos los Barolos se tienen que hacer al 100% de uva Nebbiolo. Todos los aficionados al vino deben de disfrutar y tienen que saber reconocer un vino de Barolo. En el vídeo de hoy analizamos los pormenores y vamos a catar un vino muy recomendable de Barolo. Bienvenido a Vino Clarito. Vino clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. En este curioso mapa de Italia, un país con unas 500 regiones productoras de vino, el único lugar donde se dibuja la botella es en el Piemonte, dando idea de lo importante que es esta región para los italianos. La denominazione d'origine controllata y garantita de Barolo se funda en 1980. Es de las primeras de Italia en reconocer esa cualificación de denominación de origen controlada y garantizada. Lo consigue junto con otras dos zonas muy famosas de Italia de grandes vinos, como es la del Vino Nobile de Montepulciano y el Brunello di Montalcino. Al principio serían esas tres, después se sumarían Barbaresco y otras muchas zonas de Italia. La denominación de origen Barolo acoge solamente vino tinto y tiene que ser hecho al 100% con uva Nebbiolo. La zona es el noroeste de la península italiana, a 100 kilómetros al sur de la frontera con Suiza, a 70 kilómetros al oeste se encuentra la frontera con Francia y el pueblo de Barolo es una pequeña localidad de unos 500 habitantes que se encuentra a unos 70 kilómetros al sur de la capital Turín. La uva Nebbiolo, con la que se tienen que hacer los vinos de Barolo, no solamente se producen en la denominación de origen Barolo, es una uva extensa por todo el Piemonte. Piemonte, como sabemos, es la región italiana que está a pie de los Alpes, significa a pie del monte. Hay otros muchos vinos piemonteses que se hacen con uva Nebbiolo. Tenemos aquí un Barolo, del que hablaremos hoy, tenemos también un Barbaresco, tenemos también un vino de Ghemme, que todos están hechos con uva Nebbiolo, pero los de Barolo son los que consiguen pues la mayor reputación, los precios más caros y son los vinos estimados más de lujo dentro de Italia. La uva Nebbiolo es una uva muy oscura, color negro azulado, de grano pequeño, que tiene una gran cantidad de pruina, esa especie de polvo blanquecino que rodea la uva y que no es polvo. Son las colonias de millones de levaduras que están ahí esperando su momento para fermentar el mosto del vino. El nombre de Nebbiolo, hay autores que dicen que es precisamente por esa gran cantidad de pruina blanquecina en las uvas. Nebbia significa en italiano niebla y que le da ese color de nebuloso, de niebla, a la uva. Hay también quien dice que como la uva Nebbiolo se cosecha muy tardíamente, pues normalmente a finales de octubre, es una época que en las húmedas y norte regiones del Piemonte
pues hace mucha humedad, hace muchas nieblas matutinas y normalmente la vendimia se produce entre niebla y por eso también le puede venir el nombre. Quedémonos, Nebbiolo viene de nebbia, de niebla, y es una uva muy reputada, de gran fama y prestigio, que produce vinos con gran potencial de envejecimiento. Los vinos de la uva Nebbiolo suelen ser vinos de muy poco color, de una buena acidez, hasta ahí se parecen a una Pinot Noir, por ejemplo, de la Borgoña, pero tienen un alto contenido de tanino, que no suele tener el Pinot Noir de la Borgoña. Entonces, capa baja, poco color, buen tanino y buena acidez. En la región de Barolo, para ser considerado un vino de Barolo, tiene que pasar una mesa de cata para considerar que todos los vinos son de buena calidad. No existen Barolos baratos. No es como el caso de España, que podemos encontrar un Rioja, un Ribera del Duero barato. No. Aquí los Barolos normalmente empiezan de 30 euros para arriba. Y cosechas muy antiguas y prestigiosas, pues podemos encontrar botellas de Barolo hasta 3.000 euros la botella. Por tanto, con esa política de admitir solamente la denominación de origen, vinos que han sido catados y que presentan una indudable calidad, pues decir Barolo es decir un vino caro, es decir, un vino bueno. No tenemos esa zona donde todos conviven, como en Rioja, donde podemos encontrar vinos maravillosos y vinos caros, y vinos indignos y muy baratos. En el Barolo todo es de buena calidad y todo es de 30 euros para arriba. La uva Nebbiolo es una uva que tiene una característica curiosa, que es que tiene una brotación muy temprana, es de las primeras en brotar en el viñedo, pero sin embargo tiene una maduración muy lenta y es, como ya he dicho, de las últimas en vendimiarse. Todos los vinos de Barolo deben tener forzosamente un mínimo de 3 años de envejecimiento, la mitad de ellos, o sea, año y medio, en barrica. Y si algún Barolo veis que pone la etiqueta reserva, entonces es que tiene un mínimo de 5 años de envejecimiento. Históricamente, en Italia se ha considerado un vino de reyes, un vino de la clase noble, y históricamente Italia, que es un estado muy moderno, se fundó como estado hace unos 160 años. El territorio actualmente de Italia era un mosaico de pequeños estados y todos fueron unidos en lo que se llamó en el siglo XIX el Risorgimento, el resurgimiento de Italia. En ese resurgimiento, pues el general Garibaldi luchó con las tropas italianas contra las tropas de Austria en unas tremendas batallas hasta conseguir el apoyo del resto de los pequeños estados, y el que no lo apoyaba era controlado militarmente, y todos los microestados de la península italiana pues fueron absorbidos, integrados en ese nuevo estado que fue Italia. Incluso los estados pontificios desaparecieron también, y no fue hasta el Pacto de Letrán con Mussolini en 1929 cuando apareció el Estado Vaticano con su banco, su moneda, su pasaporte diplomático, pero eso sí, sin territorio, solo 4 hectáreas. Todos los microestados fueron absorbidos en la Nueva Italia, todos no, menos un microestado que quedó, que es el estado de San Marino. San Marino es una curiosidad al noreste de Roma, es un microestado, el estado más viejo de Europa, data del siglo VI, y curiosamente Garibaldi no lo integró y lo respetó que siguiera siendo independiente, porque Garibaldi fue herido en una batalla, fue recogido por alguien de San Marino, que lo llevó a su casa, lo curó y lo ocultó hasta que pudo curar sus heridas.
Ese hecho curioso fue el que hace que todos los microestados se reintegraran en la actual Italia, con excepción del estado de San Marino. Pues bien, en esa unificación de Italia, pues fue designado rey Víctor Manuel de la Casa de Saboya, curiosamente del Piemonte. Entonces, la monarquía italiana pues era de la zona donde se produce el Barolo. Y el Barolo, que era un vino preferido por todos los lugareños, pues se convirtió en el vino de la corte y el vino de la nobleza. De hecho, el rey Víctor Manuel de la Casa de Saboya era de la región de Barolo, pero es que el primer ministro, el conde de Cavour, también era de la región de Barolo. Eso le dio un prestigio a un vino que ya tenía bastante consideración y potencial para ser considerado un vino de gran prestigio, y fue lanzado a todo el mundo como un vino de nobleza, un vino de reyes, un vino caro y prestigioso. Aunque en la zona fría del Piemonte, de forma tradicional, de forma rústica, a los vinos le costaba mucho fermentar y se quedaban ligeramente dulces, el Barolo es un vino que desde el siglo XIX se fermenta y queda perfectamente y totalmente seco. Hay un enólogo italiano que era Staglieno, que trabajó intensamente en la región de Barolo para hacer que las vinificaciones, pues en el siglo XIX, se produjeran ya de una forma técnicamente muy bien hecha. Después hubo un comerciante, un négociant, como dicen los franceses, de vinos, Louis Houdart, que se encargó de exportar el vino a Francia y darle el prestigio que ya no necesitaba, porque era un vino muy prestigioso, pero sí darle fama entre los ciudadanos que lo consumían. La región de Barolo en 1960 ya es nombrada denominación de origen controlada, y en 1980, como dije al inicio, pues es, junto con otras dos regiones en Italia, nombradas denominación de origen controlata y garantita, controlada y garantizada. Fundamentalmente se le exigía tener un grado alcohólico por encima de unos niveles, tener un envejecimiento superior a las otras denominaciones de origen y una mesa de cata, una mesa de selección, donde los vinos que no se consideran que cumplen la calidad necesaria para ser etiquetados como Barolo, pues no se definen como Barolo. Allí en Barolo, en los años 70 o 80, hubo intensos números de choques entre los productores de vino, lo que se denominó la Guerra del Barolo. La Guerra del Barolo consistía en que de forma tradicional la uva Nebbiolo producía esos vinos con muchísimo tanino, con gran acidez, se le daba unas maceraciones muy largas, unas fermentaciones con mucho tiempo, 2-3 semanas, con los ollejos, y los vinos extraían muchísimo tanino, y ese tanino había que domarlo con envejecimientos larguísimos. Los Barolos llamados tradicionales, pues necesitan a partir de 10 años de envejecimiento. Se maduraban normalmente en barricas de gran capacidad, barricas que no eran nuevas, ya habían sido usadas muchas veces, y los vinos descansaban ahí durante muchos años hasta llegar a su cenit y perder toda esa gran cantidad de tanino que portaban cuando eran jóvenes. Muchos productores de vinos de gran calidad decían que eso no podía ser y que ellos preferían hacer un Barolo de tono de corte más modernista. Daban muchísimo menos maceraciones con el ollejo, los vinos tomaban menos tanino, procuraban recoger la uva muy madura para que tuviera una buena frutosidad y envejecían, en vez de en barricas grandes ya usadas, en barricas bordelesas de 250 litros, de roble francés normalmente, que eran normalmente nuevas. Con lo cual se fue gestando un tipo de Barolo diferente, más moderno, más actual y no por ello menos apreciado en los mercados internacionales.
Podéis encontrar actualmente algún Barolo tradicional, que normalmente sale a la venta a partir de los 10 años, y podéis encontrar algún Barolo de corte moderno, como es el vino que vamos a probar hoy, pues que tiene como mínimo lo que marca la legislación de la denominación, 3 años de envejecimiento, 1,5 en barrica bordelesa de normalmente roble francés. En Barolo no existe el concepto francés de cru, el concepto de unos pagos, un terroir, unas fincas mejores que otras que tienen mejor consideración. Aunque se ha intentado por algunos productores, pues siempre ha fracasado esa idea. Entonces no existe dentro de Barolo unas regiones mejores que otras. Existe un concepto que se llama MGA, Menzione Geographiche Aggiuntive, que significa mención geográfica adicional, donde algunos viñedos que tienen especial fama, pues normalmente se pueden poner en la etiqueta y se pondrían, después de poner el nombre, pondrían las siglas MGA. Simplemente no tienen por qué gozar de más calidad que el resto de los Barolos, pero simplemente es para decir que, bueno, que procede de un viñedo que tiene en la zona cierto reconocimiento. Hay 180 MGAs reconocidas dentro de la región de Barolo. Y sin más, vamos a probar nuestro Barolo recomendado, que es un vino muy interesante. Vamos a la cata. Bueno, vamos a probar nuestro Barolo de la cantina de la bodega Ca Bianca. Ca Bianca es una bodega que data de los años 50 del siglo pasado, tiene ya mucha experiencia. Una bodega que tiene de su propiedad 39 hectáreas de viñedo y, curiosamente, algo que no estamos acostumbrados en España, es normal en Italia, donde tienen cerca de unos 500 denominaciones de origen, pues que una propia bodega pues puede elaborar vinos para diferentes denominaciones de origen de alrededor. Así, esta bodega pues elabora vino para la denominación de origen Barberà o Barbera, mejor dicho, Barbera d'Asti, o elabora para la denominación de origen Dolcetto d'Acqui, o elabora para la denominación de origen Langhe, y por supuesto para la denominación de origen Barolo, que es el que vamos a probar hoy en día. Un concepto que en España no es normal, que una bodega haga vinos para 4 o 5 denominaciones diferentes de alrededor. Pues bien, como ya sabemos, la uva para hacer el Barolo tiene que ser sí o sí Nebbiolo. Vemos al abrir un magnífico corcho de inmejorable calidad, muy largo. La etiqueta es simple, tiene un diseño atractivo, diría yo, y como casi siempre nos tienen acostumbrados, pues prácticamente no encontramos casi ninguna información. No nos dice ni siquiera con la uva que está hecho o el envejecimiento que tiene, que ya sabemos que debe ser como mínimo 3 años de envejecimiento en bodega, 1 año y medio en barrica de roble. Ya vemos al servir que tiene una capa muy baja. Si tenemos una cata ciega donde debemos de reconocer vinos internacionales, pues al servir este vino, pues ya tenemos tendencia a decir esto es un Barolo o esto es un Borgoña de Pinot Noir, el Barolo de Nebbiolo y el Borgoña de Pinot Noir, porque tienen un color muy débil, tiene baja capa ambos vinos, con lo cual a la vista se podría confundir perfectamente un Borgoña con un Barolo. Después en la boca veremos que no. El vino es de cosecha del 2016, significa si este vino estuvo envejeciendo 3 años, 17, 18, 19, salió al mercado en el 19, 20, 21, 22, lleva 3 años a la venta después de salir de la bodega.
El vino tiene ya, aunque es un rojo granate de poca capa, de bajo color, pero tiene ya un ribete, una uña del vino, como dicen los italianos, pues marcadamente naranja, donde se aprecia la oxidación, la vejez del vino. La bodega se encuentra en una pequeña población del Piemonte que se llama Alice Bel Colle. Y la bodega produce una gran producción, 700.000 botellas al año, no de vino de Barolo, sino del conjunto de denominaciones para las que elaboran vino. De Barolo produce bastante menos, pero sí una buena y considerable calidad para la que podéis encontrar en México, en Chile, en Estados Unidos y en España también. Es un vino que por internet lo podéis pedir y lo podéis probar. La fermentación es de solamente 12 días, es un vino de corte moderno, un Barolo moderno, porque los tradicionales alargaban durante 3 semanas la fermentación para obtener muchísimo color y muchísimo tanino. Estos son vinos de corte más moderno, más actual. En Barolo, durante algunos años, algunos productores lucharon para que se permitiera, junto a la Nebbiolo, añadir un 10% de otra uva, como era la Barbera, o como era la Merlot, o la Cabernet Sauvignon, o la Syrah, pero se negó rotundamente el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, y la única uva permitida para hacer vino de Barolo es, como ya he dicho, la Nebbiolo. Bueno, pues la lágrima se nota muy claramente, aunque tenga poca cantidad de color, no nos engañemos, el vino aparentemente va a dar un buen cuerpo en la boca, como después vamos a comprobar. En la nariz es un aroma limpio, intenso, fácil de percibir, con muchos matices, muchas cosas que ver aquí. Yo diría que tiene fruta roja y negra en compota, que podría recordarme a la mora, ciruela, un toque también delicado de violeta, toque floral que puede recordar a rosa. Los vinos de Nebbiolo a veces dan unos matices muy típicos, que es olor a rosa y olor a alquitrán, que parece un poco chocante, pero es un alquitrán, un aroma agradable, no desagradable. Este vino se puede identificar también ese aroma a alquitrán, que casi confluye con un aroma a ahumado, un aroma a tabaco. En la boca el vino es seco, un tanino justo para no molestar, el vino es suntuoso, tiene buen cuerpo, acidez que no molesta en absoluto, pero es una acidez viva que hace que este vino se pueda mantener en la botella entre 5 o 10 años más, sin lugar a dudas. Es un vino que tiene su potencia en la boca, una potencia que nunca imaginamos con un vino de tan poca capa. Imaginamos que un vino de poca capa, de poco color, pues va a ser un vino de poca consistencia, de pocas sensaciones en boca. Este vino tiene unas sensaciones potentísimas. Amplio, se siguen percibiendo esa riqueza aromática. Buen alcohol, el vino tiene 14 grados, calienta la boca y buena longitud. Este para mí es un vino para disfrutar solo. Es un vino que no se suele hacer por los españoles, pero se suele hacer en casi todo el mundo, que después de cenar, pues tranquilamente en una noche estrellada o sin estrellas,
pues apetece tomar una copa de vino sin comer nada más, simplemente disfrutando los matices de este vino. Este vino es muy elegante. Es un vino donde todo está en su sitio, todo está equilibrado. Un vino que realmente sobresale en las sensaciones que deja en la boca. Probarlo por vosotros mismos, como yo siempre digo. Me parece un vino muy interesante. Barolo, Cabianca. Este es de los Barolos más baratos que podéis encontrar en el mercado, pero no por ello es malo. Este Barolo es muy bueno. Vale 25 euros, alrededor de 25 euros. Equilibrio, untuosidad, compacto en boca y muy, muy disfrutable. Que tengáis, bueno, vamos a valorarlo. Yo valoro este vino en 93 puntos. Que tengáis felices vinos.